Bueno, un cordial saludo, compañeros, arquitecto Claudio Mantilla y cualquier persona que esté observando este video. Me complace mucho poder presentar mi proyecto, mi segundo proyecto de Taller 3 de este año 2020. Y pues su nombre es La Casa del Obrador. Voy a pasar brevemente por todos los preliminares que se realizaron a la hora de hacer esta creación y explicaré ciertas cosas que se encuentran en las diapositivas para que sea más fácil de entender a la hora de calificarlas. Entonces esta es la casa del obrador. Lo primero que se hizo para empezar fue un análisis básico del usuario y a grandes rasgos pues se puede decir que la casa está diseñada para el uso de dos personas y una de esas dos personas idealmente debe ser un artista plástico especializado en la pintura. Entonces existían ciertos factores importantes dentro de la casa que se debían cumplir, que son los siguientes 5. Entonces el primero, un espacio amplio y de gran altura en el estudio que permitiera al artista trabajar formatos grandes y ubicar sus herramientas a placer. Un sitio para lavar los instrumentos de pintura, ya fueran pinceles, bastidores, paletas, lo que sea. Un acceso a una bodega o mueble para que pues, el pintor guarde sus cosas. Y una apertura grande para ventilar el espacio por la utilización de los sprays y fijadores que se usan en la pintura. Y pues por supuesto, debido a las largas horas de trabajo que hay en estos lugares, era importante también la cercanía de un baño. Acá tenemos el análisis básico del lote, en el que vemos primero que todo pues un plano en el que se muestra la vegetación, la accesibilidad que se va a tener, los sonidos que se pueden llegar a ver, los vientos y de dónde vienen, que principalmente es del norte, el tráfico vehicular que tiene y la trayectoria solar a lo largo de todo el año. Este es el análisis de un insecto que se utilizó para generar las formas del proyecto, que es la cochinilla de humedad. En este caso se analizaron sus características físicas, su taxonomía, las partes que tiene, obviamente eso forma parte de las características, la congestión, que es una característica específica del insecto y que ya hablaré de ella, la relación con otros insectos y otros animales y el hábitat en que vive. Aquí tenemos dos planes de ocupación, uno por cada una de las plantas porque se planteó un proyecto de 2 pisos, por lo mismo hay un punto fijo, que es una escalera en este caso. En el lado derecho podemos ver la del segundo piso y debajo de ella un corte del lote en el que se muestra ese plan de ocupación. Ya en el primero se veía esto, que es un cuadro de áreas en el que se definen los espacios, dividiendo las zonas entre íntima, que es, como su nombre indica, lo más íntimo, y lo privado, que también es parte de la casa, pero se puede permitir la entrada de alguien más. Entonces están espacios como el baño principal y la recámara, que están en el segundo piso y forman lo íntimo, y lo privado, que son la cocina, comedor, que es una sola cosa, el baño y el estudio. Y al otro lado tenemos el cuadro general de necesidades, como ya se sabe, necesidades básicas, dormir, descansar, comer, el aseo, vestirse, desvestirse. Y lo más importante, pues realmente son las necesidades principales, que son pintar, dibujar, leer, todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí tenemos el organigrama, que expresa básicamente cómo se va a organizar la casa. En primer piso tenemos cocina, baño y estudio, y todo se inicia desde un ingreso en las escaleras que permite acceder al segundo piso, que es el área íntima, donde está recámara y baño principal, o bajar al primer piso, al estudio, cocina, baño secundario, y en su defecto salir, o en su defecto, perdón, salir a la terraza, en la que se encuentran las mejores vistas, y se abre una puerta gigante que lo que hace es permitir la entrada de vientos a la zona del estudio y cocina. Aquí tenemos una maqueta de implantación a escala 1:200 del lote completo, y lo que se ve en los pequeños trozos de cartón paja muestran un camino en el que en esta zona se podrá parquear un vehículo, y esta subida nos permite llegar hacia la construcción completa. Esto ya es después, por supuesto, de haber generado un diseño. Ahora tenemos la memoria arquitectónica, que va a expresarse en dos partes. La primera, la morfología del refugio y cómo surge, y la segunda, la cubierta, que resulta muy importante precisamente en esa morfología, porque es la que define cubierta y paredes. Externamente es lo que más se ve. Entonces se divide en dos partes, y aquí, para facilidad del profesor, pues lo que hice fue que pasé todo también a medio digital para que pueda leer
Entonces el texto de la primera parte nos habla de cómo la morfología del refugio se basa en las formas de la cochinilla de humedad. Pues hay una capacidad que tiene que se llama congestión, y es que cuando se siente amenazada, la cochinilla se enrosca sobre sí misma, protegiéndose por unas placas o cascarones que están que están en su espalda, en su dorso, y esos forman parte de su exoesqueleto. Entonces fueron esas placas precisamente las que se utilizaron como inspiración para formar las cáscaras que hacen las paredes de este refugio. ¿Por qué? Porque la idea de un refugio está estrechamente relacionada con la que puede ser la de protección. Y es por eso que yo decidí tomar la forma más defensiva que puede tomar ese insecto. Esa forma yo lo que hice fue que la corté a la mitad para así poder aprovechar las vistas del terreno y permitir el ingreso de vientos al refugio. En la fachada norte se desarrolla un trabajo de vidrios y persianas corredizos que permiten adaptar a gusto la relación del espacio interior con el exterior, en el cual se extiende una terraza que además está atravesada por un árbol, dato interesante. Y el ingreso a la casa, como ya había dicho, se halla en su costado este y coloca al usuario en un nivel medio entre ambas plantas, al ubicarlo en el descanso de una escalera curva que sigue la forma de los cascarones externos. Y aquí tenemos la manera en que se desarrollan esas cubiertas. Esas cubiertas surgen de elementos verticales en forma de semiarcos. Pero primero, lo más importante es la cubierta número 1, que es esta. La cubierta número 1 es un arco gigante que, como ya dije, se forma de elementos verticales, que son arcos, todos modulados, que se van uniendo o separando gracias a otros elementos que van en sentido horizontal. Sobre esa misma cascarón se ubican los otros 4 cascarones, 2, 3, 4 y 5, y todos están formados por medios arcos modulados en madera que a su vez se alejan o se acercan según sea necesario mediante el uso de esos elementos horizontales de igual forma que el otro. Eso lo que hace es formar una retícula que podemos ver en la parte de abajo del dibujo, y esa retícula genera una estructura. Ahora, todas esas estructuras están recubiertas por una membrana arquitectónica de color blanco, que cumple la función de una cubierta protectora del sol y de intemperie, siendo además un elemento sumamente ligero para la estructura y su soporte. Aquí tenemos las dos plantas en las que podemos observar, pues en la planta del primer piso, un cuadro de áreas, el ingreso, y pues como es la del primer piso, pues se baja y aquí tenemos un estudio, el baño, la cocina que se desarrolla en este muro que permite hacer una trampa hacia el baño para que no sea protagonista en la zona. Aquí atrás tenemos una zona para limpiar los instrumentos de pintura, y todo esto es un gran vidrio con persianas que nos permite pasar del estudio a la terraza fácilmente. Y aquí está el segundo piso, que simplemente es la subida de esas gradas hacia un baño principal que tiene ducha a diferencia del otro, y una habitación con una muy buena vista y por supuesto entrada de aire si se quiere, abriendo todas las persianas de aquí abajo. Aquí tenemos el plano de cubiertas, muestra como qué se ve de cada cubierta hacia afuera, y el plano estructural que muestra cómo se desarrollan esas mismas cubiertas con los elementos verticales que había mencionado. Aquí hay una viga que es la que soporta precisamente la placa del descanso por el que se entra a la casa, y también todos los escalones que se van a hacer sobre ella. Y este muro nos ayuda a soportar el segundo piso, la placa del segundo piso. Y aquí mismo tenemos un elemento vertical que se desarrolla hacia la cubierta. Este es el corte A, el corte B, la fachada de oeste, la fachada norte, y aquí tenemos las fotos de cómo queda el proyecto en maqueta. Desde todas sus fachadas, una foto en perspectiva. Ahí se puede ver el interior con sus muebles, la viga de la escalera, y esta es la manera en que lo vería una persona al ingresar.